Hola familia, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer esta original frutera reciclando tenedores, tapas plásticas, 3 carretes de plástico, cartón y para decorar voy a utilizar cuerda de algodón, color crema y terracota. ¿Quieres saber cómo se hace? Acompáñame. Empezamos. Voy a juntar los tenedores de a pares y los pego con silicón caliente entrecruzando los dientes de forma enfrentada. Voy a montar 7 pares de tenedores. Voy a cortar 2 láminas plásticas de las que estoy reciclando de las bandejas de charcutería. Y sobre una de ellas pego los pares de tenedores, uno a continuación de otro. Finalmente pego otra lámina plástica encima y recorto el excedente de plástico. Comienzo a entrelazar la cuerda de algodón color crema, lo hago de esta forma hasta cubrir 1/3 aproximadamente del largo del tenedor. Mientras continúo haciendo este paso, aprovecho el momento para agradecerle a todos aquellos fieles seguidores que me regalan una sonrisa con cada comentario. También estoy muy agradecida con todos aquellos que se han suscrito últimamente y que son integrantes de esta bonita y gran familia y que están siempre pendientes de cada tutorial. Siempre están aquí en Ecoidea Crea. Gracias a todos y gracias por estar en cada uno de los tutoriales. Hago los tutoriales con amor, dedicación y mucha inspiración para transmitirles mis conocimientos a todos ustedes. Continuando con el tutorial, ahora paso a entrelazar con cuerda de algodón color terracota. Esta vez lo hago en forma opuesta a la anterior, quedando el lazo hacia abajo. Con este diseño hago 4 hileras. Ahora continúo nuevamente la cuerda de algodón color crema hasta cubrir todo el largo del tenedor. Cada tanto voy fijando la cuerda con puntos de silicón caliente, como lo estoy haciendo en este momento. Ahora paso a decorar la parte central de la frutera. Aquí lo hago entrelazando los dos colores. Corto 7 cuerdas de color terracota, de este largo como les estoy mostrando. Pego una en cada base de tenedor. Y luego con la cuerda color crema voy uniendo y entrelazando con la otra cuerda del color terracota. Esto hasta cubrir toda la parte central. Y por la parte de atrás lo voy cubriendo solamente con la cuerda color crema. Al terminar la parte central, aseguro bien, pego bien con un punto de silicona cada uno de los hilos de color terracota y recorto el excedente para continuar trabajando únicamente con la cuerda color crema. Luego paso a hacer el otro ala de la frutera. Esto lo hago al igual que como he hecho el primero. Primero le
Voy entrelazando la cuerda color crema, luego la cuerda color terracota y finalmente termino con la cuerda color crema nuevamente. Para hacer la base sobre la que va a apoyar la frutera, corto 3 cartones del tamaño de la tapa plástica, pego una pieza con otra, luego pego la tapa y finalmente cubro con goma eva blanca. Esta va a ser la parte donde va a apoyar la frutera sobre la mesa. Para unificar y dejar más prolijos los bordes, pego con cinta carrocero en todo el contorno. Paso a forrar los 3 carretes plásticos con cuerda color crema. Lo hago de esta forma. Aquí ya están listos, están todos forrados los 3 carretes que van a cumplir la función de apoyo de la frutera. Trato de centrar el carrete del medio para luego ubicar los otros 2 con respecto a este y que quede equilibrado el diseño. Pego con silicón caliente los carretes a la base, de forma que queden bien firmes. Decoro la base con los 2 colores de cuerda. Aquí hacemos volar la imaginación. Yo lo he decorado de esta forma, pero cada uno lo puede decorar con lo que tiene en casa y con los materiales que más le guste. Experimenten, hagan valer su alma creativa. Si te gustó la idea que te traje en el día de hoy, no olvides compartir este vídeo con alguien que también le guste este tipo de manualidades y quiera aprender a hacerlas. Para pegar el cuerpo de la frutera a la base, pongo bastante silicón caliente sobre cada uno de los carretes y pego, de forma que quede bien firme. Espero que esta idea tan original y bonita la lleven a la práctica. Es un tutorial fácil, rápido y casi no invertimos dinero. Que disfrutes muchísimo poniendo en práctica este tutorial. Ha quedado muy bonita, es original y decorativa. En ella podemos poner la fruta que comemos a diario, pero también le pueden dar otros usos o simplemente como elemento decorativo. Luego me comentan qué uso le han dado y cómo les ha quedado a ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo, por el apoyo que siempre me dan, los lindos comentarios y sugerencias que tanto me ayudan. De verdad, muchísimas gracias. Estoy súper agradecida con todos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, muy prontito.